¿Sabías que no todas las iglesias son lo que aparentan? Vivimos en tiempos donde muchas personas buscan refugio espiritual, respuestas a sus preguntas y dirección para sus vidas. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y no todas las iglesias que se presentan como un camino hacia Dios realmente llevan a la verdad. Hoy quiero hablarte sobre un tema que puede salvar tu vida espiritual y ayudarte a discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Este mensaje es crucial porque el enemigo, Satanás, no descansa y utiliza todo a su alcance para confundir, desviar y destruir las almas de los creyentes. A lo largo de la historia, Satanás ha encontrado maneras de infiltrarse en las vidas de las personas, disfrazando sus mentiras como si fueran verdades. Una de las tácticas más efectivas del enemigo es el engaño religioso. Las Escrituras nos advierten, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 14. Esto significa que, a menudo, las cosas que parecen espirituales o piadosas pueden ser trampas que desvían a las personas del camino hacia Dios. Algunas iglesias o grupos religiosos, que se presentan como lugares de esperanza y salvación, en realidad pueden estar conduciendo a las personas hacia el abismo eterno. Es importante entender que no todas las iglesias son iguales. Existen muchas denominaciones y movimientos que han comprometido la verdad del Evangelio. Algunas de estas organizaciones adoptan doctrinas que parecen atractivas o innovadoras, pero que están completamente alejadas de las enseñanzas bíblicas. Aunque utilizan palabras como amor, luz o incluso Jesús, el fundamento de su fe no está en Cristo, sino en tradiciones humanas, revelaciones dudosas o incluso prácticas ocultistas. La triste realidad es que muchas personas son atrapadas en estas redes porque buscan algo espiritual sin discernir si proviene verdaderamente de Dios. Hoy te hablaré sobre 3 iglesias en particular que se presentan como opciones espirituales, pero que, en realidad, son herramientas de Satanás para desviar a las personas de la verdad. Estas iglesias, bajo un disfraz de religiosidad, han introducido doctrinas peligrosas que contradicen la palabra de Dios. En lugar de guiar a las personas hacia una relación genuina con Jesucristo, las llevan a depender de hombres, rituales o filosofías que no tienen el poder de salvar. Lo que está en juego aquí no es solo tu bienestar espiritual, sino tu destino eterno. ¿Por qué Satanás utiliza las iglesias para engañar? Porque sabe que una fe mal dirigida puede ser incluso más peligrosa que no tener fe en absoluto. Al confundir a las personas con una falsa sensación de seguridad espiritual, Él las aleja de la salvación en Cristo y las mantiene atrapadas en la oscuridad. Es fundamental que aprendamos a discernir la verdad, y esa verdad solo se encuentra en las Escrituras. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14:6. Si no seguimos a Cristo de acuerdo con lo que dice la Biblia, estamos en peligro. Este mensaje no busca condenar a nadie, sino abrir los ojos de quienes sinceramente desean conocer a Dios. Presta atención, porque lo que compartiré puede salvar tu alma. Estas 3 iglesias, aunque se presentan como caminos hacia Dios, son herramientas del enemigo para desviarte. La verdad está en Cristo y en su palabra, no en doctrinas humanas. Acompáñame mientras exponemos estas mentiras y descubrimos juntos la verdad que libera. La primera iglesia de la que debes cuidarte es la Iglesia Mesiánica Mundial, un movimiento que a menudo atrae a personas que buscan consuelo espiritual, sanación y esperanza. Sin embargo, detrás de su apariencia de luz y pureza, se encuentran prácticas y doctrinas que están en total contradicción con la palabra de Dios. Es crucial que entendamos por qué esta organización, que parece ofrecer respuestas espirituales, es en realidad una trampa peligrosa que puede desviar a las personas del camino hacia la verdad y la salvación en Jesucristo. La Iglesia Mesiánica Mundial se centra en conceptos como la purificación, la luz espiritual y la sanación a través de un ritual llamado Yohrei. Este ritual implica que un líder o practicante canaliza lo que ellos llaman energía divina
para purificar el espíritu y el cuerpo de las personas. Aunque esto puede parecer espiritual y hasta milagroso, debemos preguntarnos, ¿es esta práctica respaldada por la Biblia? La respuesta es no. En ninguna parte de las Escrituras encontramos un mandamiento o una enseñanza que avale el uso de energías canalizadas por humanos como medio de purificación o sanación espiritual. La Biblia nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, como lo declara claramente 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo deja en claro que no necesitamos intermediarios humanos, rituales especiales o poderes místicos para acercarnos a Dios. Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, abrió el único camino para la reconciliación con el Padre. Cualquier otra cosa que intente tomar el lugar de este mediador es una distorsión de la verdad bíblica y, en última instancia, idolatría. Lo que la Iglesia Mesiánica Mundial hace es desviar la atención de Jesucristo y enfocarla en líderes humanos y prácticas ritualistas. Esto no es diferente de lo que Satanás ha intentado hacer desde el principio: apartar la adoración que pertenece a Dios y redirigirla hacia cosas creadas. Romanos 1:25 nos advierte sobre aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Al participar en rituales como el Yohrei, las personas están poniendo su fe en algo que no tiene poder para salvar sus almas. Otro aspecto preocupante de la Iglesia Mesiánica Mundial es su énfasis en la figura de su fundador y en los líderes que lo sucedieron. Este tipo de veneración hacia figuras humanas es peligrosa, ya que coloca a hombres en una posición que solo le corresponde a Dios. Jeremías 17:5 dice: «Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Al depender de líderes humanos para su bienestar espiritual, las personas se alejan de la verdadera fe y terminan atrapadas en un sistema que no puede ofrecer salvación. Además, esta organización mezcla conceptos de diversas tradiciones religiosas y filosofías, creando un sincretismo que diluye y distorsiona el mensaje puro del Evangelio. Aunque hablan de amor, luz y sanación, estas palabras no se basan en la verdad de las Escrituras, sino en un sistema que busca satisfacer las necesidades emocionales y espirituales de las personas sin confrontarlas con la necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Por eso, es fundamental que como cristianos permanezcamos firmes en la verdad de la Biblia. No podemos dejar que prácticas y doctrinas que contradicen la palabra de Dios se infiltren en nuestra fe. Jesucristo es suficiente. Su sacrificio en la cruz es suficiente. No necesitamos rituales, mediadores humanos, ni energías místicas. Nuestra confianza debe estar plenamente en Él, porque solo Él tiene el poder de salvar y purificar nuestras almas. Mantente alerta y no te dejes engañar por la apariencia de espiritualidad que oculta la verdad. La segunda iglesia de la que debes cuidarte es conocida mundialmente: los testigos de Jehová. A simple vista, pueden parecer personas piadosas, dedicadas a estudiar la Biblia y predicar de casa en casa. Su devoción y perseverancia pueden dar la impresión de que buscan sinceramente a Dios. Sin embargo, al examinar sus doctrinas y prácticas más de cerca, es evidente que su mensaje está profundamente distorsionado. Esta organización ha construido un sistema de creencias que no solo contradice las Escrituras, sino que también aleja a las personas de la salvación en Cristo. Uno de los errores más graves de los testigos de Jehová es su negación de la divinidad de Jesucristo. Según ellos, Jesús no es Dios, sino un ser creado, el arcángel Miguel, quien fue enviado a la tierra para cumplir el propósito de Dios. Este punto de vista es radicalmente contrario a la enseñanza de las Escrituras. En Juan 1:1 leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este versículo deja claro que Jesucristo, el Verbo, es eterno y divino. Negar la divinidad de Cristo
es una herejía fundamental que compromete toda su enseñanza sobre la salvación. Si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz no tendría el poder para redimirnos de nuestros pecados. Otro aspecto alarmante de los testigos de Jehová es cómo han alterado la Biblia para encajar sus propias creencias. Su traducción de la Biblia, conocida como la traducción del Nuevo Mundo, modifica pasajes clave para respaldar su doctrina. Por ejemplo, en Juan 1:1, donde la mayoría de las traducciones dice, «El Verbo era Dios», ellos añaden un artículo indefinido, traduciendo, «El Verbo era un Dios». Este cambio sutil pero significativo no tiene respaldo en el griego original y distorsiona gravemente el mensaje del Evangelio. Además de negar la divinidad de Jesús, los testigos de Jehová rechazan doctrinas esenciales como la salvación por gracia. Según sus enseñanzas, la salvación no se obtiene únicamente por fe en Cristo, sino que depende de las obras y la obediencia a las reglas de su organización. Este énfasis en las obras contradice el mensaje claro de la Biblia, que declara, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Efesios 2:8-9. Al imponer un sistema basado en reglas humanas, privan a sus seguidores de la libertad y la esperanza que vienen con la salvación por gracia. Otro punto crítico es su rechazo al Espíritu Santo como una persona divina. En lugar de reconocer al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, lo consideran una fuerza activa impersonal. Esta creencia no solo es antibíblica, sino que también limita la comprensión de la obra de Dios en nuestras vidas. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona que nos guía, consuela y fortalece. Al negar esta verdad, los testigos de Jehová presentan una visión incompleta y distorsionada de quién es Dios. La organización de los testigos de Jehová también se caracteriza por un control estricto sobre sus miembros. La lealtad a su cuerpo gobernante, un grupo de líderes con sede en Nueva York, se coloca por encima de la relación personal con Dios. Cualquier cuestionamiento o disidencia puede resultar en la expulsión y el aislamiento total de la comunidad, incluyendo familiares y amigos. Este nivel de control emocional y espiritual es una herramienta que el enemigo utiliza para mantener a las personas atrapadas en el engaño. ¿Y quién está detrás de esta manipulación? El mismo Satanás, quien desde el principio ha buscado distorsionar la verdad de Dios. Su objetivo es minimizar la obra de Cristo en la cruz y desviar a las personas del verdadero camino de salvación. Al negar la divinidad de Jesús, cambiar las Escrituras y promover un sistema de obras humanas, los testigos de Jehová cumplen con este propósito oscuro. Es fundamental que como creyentes discernamos la verdad a la luz de la palabra de Dios. La Biblia es clara. Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. No hay salvación fuera de Cristo, y cualquier doctrina que disminuya su divinidad o su obra redentora debe ser rechazada. Mantente firme en la verdad del Evangelio y ora por aquellos que han sido engañados, para que puedan encontrar la verdadera libertad y esperanza en Jesucristo. Por último, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como los Mormones, representa otro movimiento que, aunque se presenta como cristiano, está lejos de serlo. A primera vista, parece una iglesia devota y organizada, con miembros que destacan por su moralidad, compromiso con la familia y estilo de vida ordenado. Sin embargo, cuando analizamos sus doctrinas y fundamentos, encontramos que están completamente en desacuerdo con la verdad bíblica. Esta iglesia promueve enseñanzas que no solo contradicen las Escrituras, sino que también desvían a las personas del verdadero Evangelio, sembrando confusión y orgullo espiritual. Uno de los aspectos más preocupantes de la doctrina mormona es su creencia de que la Biblia no es suficiente como la única autoridad de fe y práctica. En lugar de depender exclusivamente de las Escrituras, los mormones consideran el Libro de Mormón como una revelación superior. Este libro, escrito por su fundador Joseph Smith, se presenta como otro testamento de Jesucristo y reclama ser igual
o incluso más relevante que la Biblia. Sin embargo, la Biblia misma nos advierte contra añadir o quitar algo a la palabra de Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 4:2. Cualquier escritura adicional que contradiga o altere el mensaje de la Biblia no puede ser de origen divino. Además, los mormones enseñan una idea completamente blasfema sobre la naturaleza de Dios. Según su doctrina, Dios no es eterno en el sentido bíblico, sino que alguna vez fue un hombre mortal que alcanzó la divinidad. Ellos afirman que, como es el hombre, Dios una vez fue. Como es Dios, el hombre puede llegar a ser. En otras palabras, creen que los seres humanos tienen el potencial de convertirse en dioses a través de buenas obras y progreso espiritual. Esta enseñanza contradice directamente lo que Dios declara en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este versículo no deja espacio para la idea de que Dios fue alguna vez hombre, ni de que los hombres puedan convertirse en dioses. La idea de divinización humana no solo es antibíblica, sino que también es una trampa peligrosa. Satanás utiliza esta enseñanza para apelar al orgullo y la autosuficiencia del ser humano. Desde el principio, en el jardín del Edén, el enemigo tentó a Adán y Eva con la promesa de que serían como Dios. Génesis 3:5. Esta mentira, repetida a lo largo de la historia, sigue siendo una de las herramientas favoritas de Satanás para desviar a las personas del verdadero conocimiento de Dios. Al ofrecer la posibilidad de alcanzar la divinidad, los mormones promueven un sistema de orgullo espiritual que rechaza la necesidad de depender completamente de Cristo para la salvación. Otro problema grave dentro de la doctrina mormona es su visión distorsionada de la salvación. Aunque mencionan a Jesús y su sacrificio en la cruz, su concepto de redención está profundamente contaminado por la idea de que las buenas obras y la obediencia a las leyes mormonas son esenciales para alcanzar el nivel más alto de salvación. Esto contradice el Evangelio bíblico, que enseña que la salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido únicamente por gracia a través de la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Además, los mormones realizan ceremonias secretas en sus templos, como bautismos por los muertos y otros ritos que no tienen fundamento en las Escrituras. Estas prácticas, que se presentan como necesarias para la exaltación, son un ejemplo más de cómo esta iglesia mezcla verdades parciales con mentiras para atraer a las personas y mantenerlas bajo un sistema religioso basado en obras y rituales. Este enfoque no solo desvía la atención de Cristo, sino que también esclaviza a sus seguidores a un sistema que nunca puede ofrecer verdadera paz ni seguridad espiritual. La manipulación emocional y espiritual es otra característica preocupante de este movimiento. Los mormones tienen una estructura jerárquica estricta que requiere obediencia absoluta a sus líderes. Estas autoridades, que afirman recibir revelaciones directas de Dios, tienen un control significativo sobre las decisiones y el pensamiento de sus miembros. Este nivel de control no es característico del cristianismo bíblico, donde cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Es evidente que detrás de estas enseñanzas y prácticas está el mismo Satanás, quien utiliza esta confusión para desviar a las personas del verdadero evangelio. Satanás se disfraza como ángel de luz, y los mormones, aunque sinceros en sus intenciones, han caído en un sistema que no glorifica a Dios ni lleva a las personas a la salvación. La única verdad está en la palabra de Dios, y cualquier doctrina que contradiga las Escrituras debe ser rechazada. Por eso, debemos permanecer firmes en la fe bíblica y orar por aquellos que han sido engañados por estas mentiras. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No hay otro mediador, otra revelación o camino hacia Dios fuera de Él. Mantente alerta, examina todo a la luz de la Escritura y confía únicamente en Cristo para tu salvación.
Por último, recordemos que el único fundamento seguro para nuestra fe es Jesucristo y su palabra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque utiliza el nombre de Cristo, distorsiona su mensaje con enseñanzas que apelan al orgullo humano y desvían de la verdad bíblica. Es fundamental que no nos dejemos engañar por doctrinas que parecen espirituales, pero que en realidad están diseñadas para apartarnos de la verdadera salvación que solo se encuentra en Jesús. Satanás siempre buscará confundir, mezclar mentiras con verdades parciales y ofrecer caminos que parecen correctos, pero cuyo final es muerte espiritual. La Biblia nos advierte en Proverbios 14:12. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por ello, como creyentes, debemos escudriñar las Escrituras, permanecer firmes en la fe y no aceptar ningún otro evangelio que no sea el que Cristo nos ha revelado. Que este mensaje sirva como una advertencia amorosa para proteger tu fe y la de los que te rodean. Si has sido tocado por esta verdad, ora por discernimiento y comparte este conocimiento con aquellos que puedan estar atrapados en estas doctrinas erróneas. La verdad está en Jesucristo, en su obra redentora y en la completa suficiencia de su palabra. Que Dios te guíe y te fortalezca en su verdad y que te mantengas firme en el camino que lleva a la vida eterna. Si este mensaje te ha ayudado a entender la verdad y a proteger tu fe, no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video con alguien que lo necesite y ayúdanos a llevar la luz de Cristo a más personas. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios para seguir explorando temas que fortalecen tu vida espiritual. Recuerda, la verdad de Dios es el arma más poderosa contra el engaño. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.